ocasión estoy en la página de PET, que cuenta con diversas simulaciones interactivas de ciencias en el kit de construcción de circuitos CD. El enlace para acceder a esta simulación que les estoy mostrando se lo coloqué en la descripción de este mismo video. Entonces vamos a seleccionar este recuadro que dice Introducción. Vemos que acá el simulador tiene diferentes elementos para formar nuestros propios circuitos. Por ejemplo, vamos a rehacer el mismo circuito al cual le queremos confirmar los valores que obtuvimos de las corrientes. Por ejemplo, acá vemos que en esta fila tiene una resistencia, luego una fuente de voltaje y luego una resistencia. Entonces acá vemos que en el simulador, acá vemos la resistencia, ¿verdad? Está representada con su código de colores. Luego nuestra fuente de voltaje, acá vamos a seleccionar una batería, ¿verdad? Una pila que es una fuente de voltaje y luego seguida de nuestra resistencia. Realmente como estos elementos están en serie, no importa el orden en que lo coloquemos, pero vamos a rehacerlo de manera idéntica que nuestra imagen. Sin embargo, acá vemos que nuestra fuente de voltaje, vemos que el lado positivo está hacia la izquierda. Entonces, en este caso, la pila representa el color negro, es su parte negativa, y esta parte como anaranjada, su lado positivo. Entonces, vamos a voltearlo de esta manera, para que nos quede igual que como tenemos nuestra conexión de este circuito. Vamos ahora con la segunda fila, contiene dos resistencias y una fuente de voltaje. Le colocamos una y dos resistencias y la fuente de voltaje, que también vemos que esta fuente de voltaje tiene el lado positivo hacia la izquierda. Entonces vamos a voltear así nuestra pila. Entonces, por último, nuestra tercera fila tiene una resistencia, voltaje y resistencia. Entonces, resistencia, voltaje y resistencia. De igual manera, voy a voltear la pila, ya que en este circuito tenemos los voltajes con el lado positivo hacia la izquierda. Entonces, ahora vamos a unir con cables estos elementos del circuito. Por ejemplo, vamos a ir uniendo, ¿verdad? Cada dos elementos de nuestro circuito. Como vemos acá, este cable tiene dos puntos de unión de ambos lados. Entonces tenemos que asegurarnos que cada uno lo coloquemos del lado correcto. Por ejemplo, ahora el colocarlo de manera vertical, no es bueno colocar el cable desde el inicio hasta el último, porque realmente no estaría tomando en cuenta la conexión con esta batería, porque vemos que este cable solo tiene dos puntos de unión. Por eso tenemos que hacerlo es cada dos elementos solamente, ¿sí? Por ejemplo, acá lo hacemos de estas dos maneras para que ahora ya sí nos queden todo conectado. Vamos a ver, nos falta conectar acá. Bien, entonces vamos ahora a establecer los valores que tiene nuestro circuito. Por ejemplo, el simulador nos pone de manera automática algunos valores de las resistencias y voltajes, pero nosotros podemos cambiar los valores. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a seleccionar el elemento del circuito, por ejemplo, esta resistencia, y fíjense acá abajo, el simulador nos muestra que tiene un valor de 10 ohmios. Entonces, podemos ahora mover el cursor para variar ese dato. Por ejemplo, esta resistencia tiene un valor de 2 ohmios. Entonces vamos a mover el cursor, seleccionamos nuestra resistencia y movemos el cursor hasta ese valor de 2 ohmios. Podemos mover tanto el cursor o darle acá las flechitas para que se nos cambie de 0.1 en 0.1. Entonces ya tenemos nuestra resistencia con 2 ohmios, como nos decía nuestro circuito. Ahora nuestra pila debe tener un voltaje de 15 voltios. Vamos a ver, está en 9, vamos a llevarlo a 15 voltios. Y ahora nuestra otra resistencia, un valor de 5 ohmios. Está en 10, vamos a ponerlo en 5 ohmios. Bien, 5. Ahora esta otra pila en esta posición tiene un valor de 25 voltios. Vamos a llevarlo a este valor, 25. Esta otra resistencia tiene un valor de 4 y esta de 1. Entonces, esta 4, un valor de 4 y esta de 1 ohmio. Entonces lo llevamos suavemente hasta el valor que queremos, 1 ohmio. Entonces ahora esta resistencia vemos que tiene un valor de 1.5. Entonces vamos a llevarlo a 1.5. Por ejemplo, acá en el cursor directamente lo podemos poner en 1 o también en 2.
Y acá ahora esta flechita nos lo va a aumentar o disminuir de 0.1 en 0.1. Entonces vamos a aumentarlo hasta que lleguemos a 1.5. ¿Listo? Entonces ahora nuestra pila tiene 12 voltios. Entonces vamos a llevarla a 12 voltios. A ver, 12 voltios. Vamos entonces a disminuir acá hasta que lleguemos a 12. Bien, ahí está en 12 voltios. Y por último, esta resistencia, un valor de 3 ohmios. Vamos a llevarla acá hasta un valor de 3. Bien, entonces para confirmar que realmente ya hemos puesto los datos que queríamos, vamos acá en el simulador donde dice valores y vamos a seleccionar el cotejo. Y ahora podemos confirmar que acá tenemos 2.15.5, 2.15.5, acá 1.425, 1.425 y acá 1.5, 12 y 3. Bien, si queremos verlo de una manera todavía más parecida, podemos seleccionar esta parte del simulador para mostrarnos en lugar de la fuente de voltaje como una pila o batería, como, ¿verdad?, esta simbología que tenemos en el circuito. Fíjense de esta manera como ya vemos una similitud ya mucho mayor. Vemos acá que la fuente de voltaje tiene el lado positivo, ¿verdad? Acá esta parte más larga la tiene del lado izquierdo, como lo combinamos acá, ¿sí? Entonces vemos que ya de manera idéntica se trata del mismo circuito. Entonces vamos ahora a confirmar los valores de las corrientes establecidas. Por ejemplo, vamos a utilizar en esta parte del simulador esto que acá que dice amperímetro. El amperímetro nos va a medir nuestras corrientes. Si quisiéramos medir el voltaje, también acá tenemos un voltímetro. Entonces vamos a posicionar nuestro amperímetro donde queremos medir la corriente. Por ejemplo, para medir la corriente que está en esta parte donde está esta pila y estas resistencias, vamos a poner acá el cursor y nos dice que tiene una corriente de 0.34 amperes. Le vamos a confirmar realmente acá esta parte que habíamos llamado corriente 1, sí tiene un valor de 0.34 amperes como nos dio acá. Por ejemplo, recordemos que esta corriente va a ser la misma en toda esta trayectoria. Por ejemplo, si lo ponemos acá, pues debe ser el mismo valor, 0.34, o si lo ponemos acá. Sin embargo, cuando la corriente pasa por este nodo, recordemos que acá ya la corriente se divide, por lo que no puede ser la misma que pase por acá. Ven que ahora dice otro valor, 1.53 amperes. Entonces confirmamos, en este caso, esa corriente la habíamos llamado corriente 3 y vemos que sí que nos había dado 1.53 amperes. Entonces finalmente vamos a medir la corriente en esta posición y acá tenemos que la corriente es 1.19 amperes y verificamos que a esa le habíamos llamado como corriente 2 y sin embargo, vemos que el sentido que supusimos al inicio nos lo va a establecer también viendo cuáles fueron los signos en el que nos quedó nuestra corriente. Por ejemplo, esta corriente 2 que nos quedó positiva nos está diciendo que el sentido que asumimos para ella sí fue correcto. Por ejemplo, acá la corriente 2 hacia abajo, pues realmente iba en esa dirección y sentido. Sin embargo, la corriente 1 y la corriente 3 vemos que nos dio exactamente el mismo valor numérico, pero si nos dio negativo fue porque asumimos un sentido opuesto. Por ejemplo, la corriente 1 en vez de entrar realmente estaba saliendo y la corriente 3 que nos dio negativa, que asumimos que estaba como saliendo, ¿verdad? Moviéndose hacia la derecha, realmente se movía hacia la izquierda. Por ejemplo, si acá seleccionamos al mostrar la corriente convencional, fíjense que estamos viendo la dirección y sentido de esas corrientes. Por ejemplo, acá que va la corriente 1, que asumimos que estaba entrando, vemos que realmente está saliendo de este nodo, y la otra negativa, la corriente 3, que asumimos que iba hacia la derecha, vemos que realmente se mueve hacia la izquierda. Mientras que la corriente 2, que sí nos dio positiva, pues aquí sí asumimos el sentido correcto, como vemos aquí que sale del nodo, es decir, se mueve en este sentido hacia abajo. Entonces, también podemos seguir comprobando nuestros otros valores en nuestro circuito con este simulador. Por ejemplo, acá con este voltímetro, si quisiéramos saber el voltaje determinado de algún elemento del circuito, por ejemplo, de esta pila, lo posicionamos de esta manera: negativo, negro con negro, y positivo, ¿verdad?, naranja con naranja. De aquí vemos que el voltímetro nos dice 15 voltios.